Bienvenidos al programa Café para Hombres, donde Dios hablará a tu vida, tu familia y ministerio. Estudiando la palabra de Dios, estudiando la sana doctrina, con el pastor Carlos Durán, de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús de Costa Rica. Este Espíritu fue el que se manifestó en carne. Juan 4:24, repito, dice: Dios es Espíritu. Por lo tanto, como Dios es Espíritu, 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, que es Espíritu, se manifestó en un cuerpo, a ese cuerpo que nació de María, a ese cuerpo que se le llamó Hijo. Ese es el cuerpo en el que Dios se manifestó. Esa es la carne en la que Dios se manifestó, estimado hermano que me escucha. Y si la carne en la que Dios se manifestó no es el Hijo, entonces, ¿en cuál carne se manifestó Dios? Entonces, ¿dónde, cuándo fue que se manifestó Dios? Si no es en su cuerpo que se llama Hijo. Juan 1:10 y 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Póngale atención, dice el 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cree usted en el nombre de Jesucristo? Si usted cree en el nombre de Jesucristo, lo va a confesar como su único Dios. Si usted cree en el nombre de Jesucristo, lo va a confesar como su único Salvador. Si usted cree en el nombre de Jesucristo, va a invocar su nombre en el bautismo para que tenga perdón de pecados. Por eso dice acá que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que el ser humano pueda ser hecho hijo de Dios, tiene que confesar lo que le acabo de decir, que Jesucristo es su único Dios. Tiene que confesar con sus labios que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, Dios que se manifestó en carne. Para que usted pueda tener perdón de pecados, para que usted pueda ser hijo de Dios, necesita ser bautizado en ese glorioso nombre. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Isaías 35, 4 y 6. Isaías 35, 4 y 6 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuándo es que vino Dios a salvarnos? Él vino cuando se manifestó en carne. Él vino cuando el Verbo se hizo carne. Él vino cuando engendró en María su cuerpo. Él vino cuando engendró en María su carne. Ahí es cuando Él se manifestó en carne. A ese cuerpo se le llama Hijo, o sea, el cuerpo de Dios. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios que hablaba se hizo carne. Y en estos días nos está hablando por medio de su Hijo, dice la palabra de Dios. O sea, Él hecho carne, el Verbo, la palabra de Dios, era la que andaba en el mundo caminando con el Espíritu que es Dios en ese cuerpo. Alabado el Señor. Dice allí mismo Isaías 35, el 5, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo,
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bendito el Señor. Esto era una señal que iba a tener el pueblo de Dios. Esta era una señal que iba a haber cuando Dios viniera a salvar a su pueblo de los pecados. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en Mateo 11. Mateo 11, del 2 al 5, dice de la siguiente manera: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bendito sea el Señor, porque todo aquel que niega que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, todo aquel que niega que Jesucristo es el único y verdadero Dios, todo aquel que niega que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, está hallando tropiezo en él. Gloria a Dios por su palabra gloriosa. Pero el Verbo no era hijo. Para el hermano que ha estado llamando, quiero que estudiemos este pasaje. El Verbo no era hijo. El Hijo no existía. El Hijo no nació antes de que Dios se manifestara en carne. El Verbo se hizo hijo cuando Dios se manifestó en carne, conforme dice 1 Timoteo 3:16. Alabado el Señor Jesucristo, alabado el Señor Jesús. Dice en el libro de los Salmos, Salmo 2:7, dice de la siguiente manera. Salmo 2:7 dice así: gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. El Hijo fue engendrado. El Hijo fue nacido, por eso se llama Hijo. Gloria a Dios. Yo te engendré hoy. ¿Verdad que dice que Él lo engendró? ¿Cuándo fue engendrado? Según Mateo 1, 21 y 22, aquí encontramos la respuesta. Cuando el Hijo fue engendrado, cuando comenzó a ser hijo. Mateo 1, 21 dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Existe en la Biblia habla de un solo Dios que da salvación y su nombre es Jesús. La Biblia habla de un solo Dios que da salvación y su nombre es Jesús. No hay Trinidad, en Jesús no la hay. La Biblia dice que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. Él es Padre por creación, Hijo por redención y Espíritu Santo por omnipresencia. El diablo no haya cómo engañar a la gente con tantas mentiras. Andan hablando de una Trinidad que ni siquiera existe en la Biblia. La Biblia habla de un solo Dios que da salvación y su nombre es Jesús. La Biblia habla de un solo Dios que da salvación y su nombre es Jesús.
Este fue su programa Café para Hombres, a cargo del pastor Carlos Durán, de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica.